casaste y yo sincero tratándote ver. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció. Y te casaste interesada, no con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición. ...14 minutos pasaron de las 13. Hoy estamos viviendo un día muy especial. Bueno, estábamos disfrutando allí de la música de las hermanas Vera. Hoy es el Día Nacional del Chamamé. Un día como hoy fallecía Mario del Tránsito Coco Marola. Y por eso hoy es el Día Nacional del Chamamé. Y está con nosotros aquí Boni Vera. Le agradecemos su presencia, que se acerca aquí a compartir con nosotros en un día tan especial como el de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a vos y a Alfredo. Bueno, Boni, primero, ¿qué reflexión te trae un día como hoy? Mira, en el 19 de septiembre de 1974 fallece don Tránsito Coco Marola, que fue y será el más grande en el mundo, porque se ha escuchado su música en el mundo. Coco Marola para nosotros los chamameceros es lo más que hay, ¿no? Hay otros, obviamente, pero Coco Marola, imagínate que Sinatra había grabado Puente Pexoa. Mirá, ¿sabían ustedes? No, bueno, te juro que ese dato no lo tenía. Él es en el mundo y siempre nosotros tuvimos el gusto de cantar con él, o sea que podemos decir que cantamos con Coco Marola. Hace 55 años que estamos en la música, por eso conocemos a todos esos grandes de la música, pero el número uno es Coco Marola. ¿Es un poco el espejo en el que todos los chamameceros se miran? Sí, creo que sí. Nosotras siempre decimos somos Coco Maroleras, ¿no? Porque siempre en el disco siempre ponemos un tema de Coco Marola. Amábamos la música de él y las letras de cada intérprete de lo que tocaban con él, ¿no? Porque él era melodía. Coco Marola hacía la melodía y tenía sus músicos lo que hacían la letra. Es increíble que haya atravesado tantas generaciones, ¿no? Tan presente siempre. Sí, todo el tiempo Coco Marola. ¿Se acuerdan que no hace mucho hicimos nosotros el homenaje para el disco que se llama Mario del Tránsito y con ese ganamos el Gardel? Y nos quedó un montón de temas porque es maravilloso lo que él hacía. Para mí sigue siendo. Cuando lo incorporan o cuando hacen referencia a Coco Marola, lo hacen como una especie de homenaje, admiración. ¿Qué representa para ustedes? Digo, hiciste todo un recorrido, obviamente, incluso hablaste de que pudieron tocar con él, pero ¿lo hacen como homenaje? Las dos cosas, homenaje y admiración, el respeto que teníamos. Aparte era una persona increíble. Cuando nosotros en una oportunidad teníamos fecha de grabación en el sello, en aquella época, Music Hall, los músicos no llegaban, nuestros músicos. Y él estaba en el hotel, recuerdo, Roxy, en Buenos Aires, y nos dice, nos vamos a comentarle si él no conoce a algún músico porque ya tenemos la fecha y esas compañías son así, ¿no? Perdiste y perdiste. Entonces dice él estaba tocando su instrumento, mirando lejos, es como que no nos prestaba atención y de pronto nos dice, ¿no quiere que yo le haga el disco? Y le dice mi hermana, ¿en serio, don Coco? No es una molestia, no, pasame todo en un cassette esta noche. Y dice, ahí salimos de ahí, bueno, listo, todo con todos los músicos. Y le digo a Rafaela, ay, que no vengan, que no aparezcan. Aparecieron todos el otro día. ¿Cómo lamentamos? Después le dimos, pues, obviamente, las gracias. Pero a mí lo que me llamó la atención, yo era chica y él estaba tocando y en su habitación tocaba y miraba lejos, y como que no nos estaba dando ni 5 de bolívar. No les estaba creando. ¿Usted cree que no le prestaba atención? Entonces, ¿no quieren que yo grabe con ustedes?
Ay, pero viste una cosa. Bueno, eso quedó ahí. Le hubiésemos dicho a los chicos, no se hace la grabación y hacemos. Bueno, pero después se dieron el gusto de grabar con él, ¿o Claro. No. no? ¿No, nunca? No. Sí, con el hijo y con el nieto. Ajá. Pero con él nunca pudieron grabar. No. ¿Y para él qué significaba el chamamé? Porque ahora para nosotros, decir, tenemos una referencia y hay todo un camino recorrido y se hicieron tantas cosas. Hoy nuestra música es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero él era ya en los inicios, por decirlo así, de nuestra música. ¿Qué visión tenía de nuestra música? ¿Cómo la vivía? Él. Yo creo que él hacía la música con el corazón. Ese sentimiento que ponía Coco Marola cuando estaba componiendo era increíble. Porque así como les digo, que él es como que no está en ese momento, no, él ponía todo el corazón y todo el sentimiento que él volcaba hacia esa melodía. Y gracias a eso, gracias a Coco Marola, a Montiel, a como es Salvador Miqueri, a un montón, Isaco, tuvimos el gusto también de tocar con Isaco, con Montiel, o sea que ya somos ancianas. No, por favor. Además, fíjate vos que eso que mencionabas de la invitación que hizo él, ¿no? Sí. Es algo que yo noto que en los grandes de la música hay como de nuestra música hay como una generosidad a los otros músicos. Ustedes también lo hacen siempre. Nosotras. Sí, totalmente. Disculpe, estaba sonando mi no, porque por el día del chamamé me están llamando, ¿no? Claro. Sí, es así. Ustedes a su vez hacen la invitación a los músicos, al semillero, como los conocemos habitualmente. Se dio la posibilidad también de invitar a otros géneros. Sí, a que vengan. no. Nosotras, ustedes saben que cuando estamos por acá haciendo el festival, hubo una vez una chica que no pudo tocar, Carolina Rojas, me acuerdo, no podía tocar porque llovió. Y al día siguiente estábamos nosotras. Y yo sé la gana que tenían. Entonces hablamos con el productor, con Facundo, Rafaela, yo, y nos dijimos, sí, vamos a llamarla. No pudo cantar anoche y bueno, aparte tiene una hermosa voz. Y le invitamos a cantar, que haga ella su tema que iba a hacer el día anterior con nuestros músicos y bueno, cantó. Y siempre donde nos vamos llevamos a alguien o invitamos a alguien de la zona para que cante con nosotras. Llevaron nuestra música también a Europa y a distintos puntos del mundo. Nosotros anduvimos por todos lados. Justamente el año cuando... Yo no recuerdo si fue unos días antes o unos días después del premio Gardel, sí. Habíamos hablado y nos dijeron, nos vamos a Europa. Sí. ¿Cómo anduvo eso? Es la quinta vez, ¿no? que fuimos a Europa. El año pasado, en octubre, justamente va a ser un año. No, es maravilloso. Nuestra música, chicos, no se imaginan cómo reciben. No entienden porque no nos vamos en un lugar latino, nos vamos en un lugar de cada país con su idioma, pero siempre tenemos un traductor, ¿no? O una traductora que nosotros explicamos de dónde venimos, dónde nacimos, qué hacemos. Y subimos a cantar como cantamos acá o en el patio de nuestra casa o en el escenario. Y la gente se emociona. Dice que la melodía es muy dulce y es verdad, nuestra música no tiene frontera. Es algo maravilloso lo que pasa. En Suecia nos llamaron 2 veces ya, o sea que ya repetimos nuestra presentación ahí. ¿Y se encontraron con argentinos, con correntinos? Obvio. Por allá? Y paraguayos. Nosotros salimos abajo de las piedras por todos lados del mundo. Sí, no, escuchen, por ahí estamos cantando. Yo cuando canto me transformo. Yo a veces por ahí dice, ¿cómo hace vos? ¿Te haces? No me hago. Yo no pienso dónde, en qué lugar estoy. Cada tema que yo estoy cantando y depende de la letra, me meto en la letra, ya sea la laguna, el estero, el pajarito, bueno, no sé, el hombre, el paisano. Y dice la gente, ¿no? Es algo increíble lo que pintás cuando vos cantás, ¿no? Cuando ustedes cantan. Pero se refieren a mí porque yo no puedo, me puede la música.
Pero vos recién cuando te presentamos, estabas un poquito antes hablando, decías, somos las hermanas Vera, yo no soy nada sin Rafa. Sin Entonces Rafa. no te queríamos hacer sentir sola, la tenemos acá por vía telefónica, está Rafa en comunicación con nosotras. Hola, buen día, gracias por este contacto. Bueno, estamos con Moni aquí, que está en los estudios. Feliz día del chamamé. Muchas gracias. Igualmente para ustedes correntinos también, chamameceros. Bueno, y te vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué representa este día para ustedes y sobre todo con un camino tan extenso que han recorrido y llevando nuestra música a distintos puntos del planeta? La verdad que hoy es un día muy especial. Yo ya me levanté, preparé mi disquito, mi música y le meto chamamé todo el día. No solamente el día de la música, yo escucho todo el tiempo música. Y de paso entreno, porque viste que hay que cantar, porque si no después te cuesta. Y le meto canto encima de todos los discos que escucho. O sea, con 55 años de trayectoria, todavía tienen esa disciplina, o requiere esa disciplina de entrenar. Sí. Así es, sí. Yo soy muy disciplinada en ese sentido. Yo soy la que copia las letras, lleva todo, Bonnie se sienta y canta tranquila. ¿Sí o no? Porque soy la más chica. La consentida. Exacto. Mira qué bueno que están definidos bien los roles con cada una en el dúo. Sí, así fue siempre. Y bueno, si yo le metí a Bonnie en estas cosas, bueno, voy a tener que bancármela. Claro, porque ella fue la causante de que yo sea cantora. Ella porque yo contanos, cuéntenos. Sé que todos los años le pedimos lo mismo, Claro, pero sí. Y por ahí, pero el público se renueva. Claro, totalmente. obvio. Bueno, Rafaela me metió en esto. Rafaela me metió de una en esto. Ella cantaba muy bien porque ella quería ser como Ramonita Galarza y yo le dije, es muy difícil, hermana, pero bueno, vamos a seguir. Te acompaño. Entonces, cantaba y me enseñó a hacer la segunda voz y practicábamos en casa allá en Calcatía, en el pueblo, debajo del árbol, ahí cerca un horno de barro que teníamos. Y me ponía ya un cajoncito así, y yo, pero esto auténtico, y una latita de conserva, mi micrófono, y yo ahí ya volaba. Y una tacuarita. Claro, y hacíamos, y me dice, haz esta es la segunda, y al toque agarré, o sea que mi oído ya estaba, ¿no? Pero, ¿y de dónde nace? Porque, a ver, ella, vos, Rafa, la invitás, pero ¿de dónde nace esto de interpretar nuestra música y sobre todo querer hacerlo de manera profesional en ese tiempo para las mujeres? Estamos hablando de... Wow. Era complicado. Era complicado. Pero como ahora después que hable Rafa, porque estoy hablando todo el tiempo yo, Rafaela ya era cantora de la escuela, de la iglesia, y después cuando ella me enseña la segunda, nos vamos a hacer el coro en la iglesia y sonaba una maravilla, ¿no? Y ella cantaba y después de ahí que arranca todo, ¿no? Cuando nosotras llevábamos las lecheras, teníamos una vaquita y llevábamos al potrero, íbamos ensayando a la mañana con el rocío, ¿no? Nuestra zapatilita todo mojado y cantábamos y los vecinos escuchaban, pero lo hacíamos bien, no eran así nomás, ¿eh? Nosotras dos cuando empezamos a cantar sabíamos lo que estábamos haciendo. Mirá. Sabíamos lo que era una segunda voz y una primera. Por eso le copiábamos todos los hermanos Barrios. Éramos los hermanos Barrios mujer, ¿no? Versión femenina. Sí, tal cual. Y bueno, y así empezó. Rafa, bueno, vos esperabas que esto se convierta en un dúo, que marque la trayectoria de tantísimas mujeres y que además sean referentes de nuestra música, por encima del género femenino, como referente de nuestro chamamé. Sí, así es. Y no era tan difícil porque no era tan difícil coordinar las voces. Lo difícil era conseguir el grupo, los músicos. Y nosotras, como ya teníamos muy afiatada, como se dice, el dúo, tratábamos de buscar los mejores músicos, ¿viste? Una vez que ya salimos, porque primero fue con los músicos del barrio, con Nicasio Delgado, con Juan Cancio Ruiz Díaz,
vecinos. Claro. para arrancar. Y después, una vez que hicimos ya las cosas bien, empezamos a buscar buenos músicos, instrumentistas. Ajá. Porque la idea era hacer las cosas bien. Y cuando nos presentamos en Santo Tomé en el año 69, en el Festival del Folclore en Santo Tomé Corrientes, fuimos ya bien preparaditos, con bandoneón, acordeón, guitarra, y nosotras tocábamos guitarra en esa época. Y después, cuando ahí salió, ahí nos fue muy bien. De ahí tendríamos que haber ido a Cosquín. No nos fuimos primero porque la persona que nos llevó nos mintió y dijo que no ganamos nada. Había sido que salimos finalistas. No, pero vamos a aclarar, Rafaela, que nosotros Sí. fuimos con la delegación de Palmar Grande y nuestro pueblo preparó cuando Palmar Grande prepara el dúo de las hermanas Vera, que somos de Cacatí, vecino de Palmar, Claro. y llevan un instrumentista de guitarra y nosotras, nada más. Y mi pueblo preparó todo, bailarines, grupo, todo. Entonces, era como que le dolió, salimos finalistas los dos de Palmar Grande. No nos avisó nunca, ¿no? Al delegado. Sí. Ocurre esas Sí. cositas, ¿eh? Y eso nos dio más fuerza todavía. No Y después- nos molestó para nada. Nos dio más fuerza para seguir. Después de eso iba a ser Cosquín, pero aún si hubiésemos ganado no podríamos porque Bonnie no tenía 15 años. Claro, creo que yo tenía que estábamos tener 13 15. años. Ay, no. Miren, Sí. lo que nos están contando pareciera que ya fuesen, era un momento Sí. donde tuviesen más edad, ¿no? Pero eran pequeñitas Sí, todavía. chiquita. Éramos Yo empecé a los chiquitas, 11 años. Y entonces sabíamos que Cosquín, a partir de 15 años, recibían los participantes como para salir al escenario mayor. Pero bueno, de ahí ya nos pusimos las pilas y dijimos, esto vamos a seguir adelante. Y arrancamos, de ese año arrancamos nosotros. El primer baile popular que hicimos fue en Verón de Estrada. Verón de Astrada, el 13 de junio, día de San Antonio. Y acordate que esas fiestas siempre llevan grupos de nombre. En la otra parte estaba otro grupo famoso que le dormimos, porque nosotros éramos... Antes se usaba así. Decían, las veras le durmieron a tal. Mirá vos. ¿Y Era la, una novedad. ¿Y la familia qué decía? Porque hoy vos tenías 11 años. Sí. La Y mamá familia era la boletera. Mamá sola. Mamá no quería nos saber acompañaba, nada. sí. Sí. Mamá nos llevaba por todo lado. Ah. Ella nos acompañaba, ella era la boletera y todo. Mirá. Pero lo que pasa es que era una novedad porque dos chiquitas que cantábamos y cantábamos, no era una joda, era Claro. un grupo bien formado, bien todo bien hecho. Ahora, Rafa, y a Bonnie también acá, ¿no? ¿Les costaba conseguir músicos? Porque, No. a ver, uno dice en esa época tal vez los celos de que dos chicas, que dos mujeres empiecen a abrirse paso en el chamamé, podía No. generar celos ahí. Claro. No, les gustaba porque No, al sabían contrario, que sí. la cosa caminaba de una ya de Era entrada. novedad, ¿entendés? Y donde íbamos era un lleno total. O sea, era Sí, garantía, sí, todo lo contrario. totalmente. Mirá vos. Siguen siendo. Siguen siendo. siendo. Sí. Ay, por favor. Sí, y la verdad que nosotros nunca pensamos en llegar tantos años con esto, pero nunca, ¿eh? Yo pensé que 50 años de música ya era suficiente. 55. Ya era. Y tienen para mucho más todavía. Bueno, Todavía sobra. Ahora el día que flaqueamos las voces, ahí sí que claro, vamos a colgar. siempre hablamos. Perdón, Rafa. ¿Se habla de eso? Sí, hablamos. Sí. Si por ahí Rafa ya no da más, dejamos. Si yo no doy más, dejamos. Por más que la otra todavía pueda. ¿No? Ya abandonamos. Sí. No, ¿para qué? Sí, ¿Para se qué habla de salir a dar lástima? Sí, No, no, claro. porque nosotros vemos esas cosas y no queda bien ya. Y Tantos nos- años de ¿entendés? trayectoria, Hay muchos bien cantores hecho, bien que- tratamos de hacer las cosas bien y de pronto tener que ir a pasar eso, no. Pero- o sea, pero se sienten retirarse bien de la todavía. mejor manera Re bien, sería. Ah. re bien. Sí, hasta ahora sí. Todavía, seguramente que desafinamos también, ¿viste? Pero no hay tanto. No, por favor. Pero de verdad que, viste que uno le cuesta al artista retirarse de los escenarios, de compartir con el público. No, pero y nosotras- no imaginé que
que sean temas que por ahí se hablen. No, nosotros No, también la nosotros tenemos re estamos clara. preparadas Sí, para sí, eso. sí, estamos re preparadas. Y si queremos cantar, si queremos seguir cantando, lo hacemos en casa, con las amistades y así, pero al público ya no. Hay que salir, hay que retirarse elegantemente Claro, y con todas las luces, digamos. También alguna vez un músico chamamecero también me dijo que pese a los años que tenía en esto, cada vez que iba a salir de gira le seguía generando la misma ansiedad, el mismo nerviosismo de volver a salir, de preparar las cosas, adrenalina del la adrenalina escenario. de volver a subirse al escenario. Después de 55 años, ¿ustedes siguen sintiendo lo mismo? ¿Quieren que le contemos la verdad? ¿Le contamos la verdad, Rafa? Contale, vos que estás ahí. Nosotras ensayamos o en lo de Rafa o cuando Rafa viene acá en mi casa y es como que ya estamos actuando. Ese nerviosismo no tenemos, nunca. Nosotros disfrutamos de la presentación, no prestamos atención en lo que yo te decía hoy. Fuimos a Europa y esos escenarios así, lugares y yo no me fijo en eso, yo me fijo en lo que estoy haciendo, en lo que estoy cantando. Y disfrutamos y si nos reímos y si alguien por ahí se confunde, es alegría puro. Por eso el que los músicos a veces, hay un músico que hace mucho está con nosotros, Miguel, le digo, Miguel, yo veo que vos cantás con todos los otros, ¿por qué no hace la tercera voz algo? Y él me dice a mi tía, me dice por decirlo, me dice, ustedes no saben una cosa, mira tía, cantar con ustedes con la adrenalina que tienen es difícil para mí, me dice. Nuestro músico de hace muchos años, Claro. Hay que estar cantando al lado de ustedes. Yo sé que ustedes, yo sé que ustedes son así, dice todo, como en el ensayo. No, una energía terrible ahí en el escenario. Y todos nos dicen lo mismo. Pero no nerviosismo. Como Rafaela vive allá y tiene que venir, hay otros cantores o cantoras que no hablan en el viaje. Ustedes no se quedan calladas. Todos, porque no nos vemos casi. ¿Entendés? Hablamos todo y venía la noche, sí, por ahí un poquito de miel, con jengibre, un tecito, un matecito caliente y listo. Ya está. Ese es el cuidado de la voz que tienen. Sí, sí. Claro. Mirá vos, ¿Qué anécdotas rescatan de su último viaje a Europa? Su última gira. Ando con la miel siempre a cuesta. Está bien. Mira. Es el mejor remedio para la garganta, lo mejor. Claro. Y miel de campo, no esa miel que se compra ahí por los almacenes. Claro, Campo. exactamente, bien pura. Sí. Sí. ¿Qué me decía Alfredo? ¿Qué anécdotas rescatan una anécdota que rescaten de este viaje a Europa, de esas anécdotas que uno no se olvida más, Bueno, ¿no? Eso nos pasó en todos los lugares, porque corre la bolilla, el argentino dice, le vieron a las veras dónde están tal ¿entendés? Y Claro. el que puede hace el viaje. Estamos cantando Mocoyuraí, la polca, ¿no? Eso era en Rafael, ayúdame por favor. Creo que fue en Roma, Sí, ahí, en Roma. Sí. Un Bueno, anfiteatro hermoso, todo lleno de tenían todos lucecitas. velitas así, Sí. era pocas luces y las velitas, ¿no? Era chévere el lugar. Y con tribunas. Estábamos cantando Mocoyuraí, todo así, ¿no? Yo estaba en el Paraguay más o menos cantando y escucho un zapucay. Cuando termino de cantar, yo le miraba a Rafael, termino de cantar, le digo, ¿quién hizo ese zapucay? Y levanta así la mano, prende las luces, levanta la mano. Era una pareja del Paraguay y se bajaron a bailar. Las lágrimas, sí. Ese uno, después la última vez estuvimos en Países Bajos, en Holanda, Ajá. en el, ¿cómo es? Del embajador, la residencia. La residencia. Tiene el salón todo ahí, estaban todos, habían gentes argentinos y no argentinos, ¿no? Uruguayos, estaban los embajadores del Uruguay, después otro del Paraguay, y había gente así, distinta gente. Entonces estábamos cantando. Habían ahí. Sí, era un acústico sin micrófono, sin nada, ¿no? Estábamos cantando así, y yo veía que una chica con el celular filmaba y su lágrima así, y cantaba. Y yo cuando veo una persona así, eso sí, me agarra un tetero, una cosa de acá. Porque digo, algo le pasa a esa chica de algo, Claro. los recuerdo, ¿no? Entonces cuando termino de cantar, le digo, vos estás cantando esta polca, porque la polca en guaraní no se imaginan lo que es.
Dice que es un idioma muy dulce, muy difícil para aprender. Entonces viene la chica y nos dice, me cantaba mi abuela en el Paraguay. Ya no está mi abuela. Y ella lloraba, le digo, ¿querés cantar? Y le hicimos cantar, tal cual, lo que hacíamos nosotros. ¿Viste? Son esas cosas que decís, caramba. Y ahí no querés dejar la música, ¿viste? Bueno, Bonnie, Rafa, le agradecemos muchísimo que se hayan tomado este tiempo de venir a celebrar el Día del Chamamé. Y sobre todo también por todo el trabajo de difusión que hacen siempre con tantas ganas, con tanta energía, como bien se describen ustedes. Y bueno, son nuestras grandes referentes de nuestra música y eso la verdad que nosotros estamos muy agradecidos. Los agradecidos somos nosotras porque nos invitan, ¿se acuerdan todavía de nosotros? Y nos encanta venir. ¿Cómo que no? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Sí, pero escuchame. Chicos, Gracias, Rafa. para nosotros es un honor charlar con la gente de mi provincia. Para mí, yo que estoy lejito. Claro. Pero bueno. Bueno, pero viste, el chamamé también hace eso a corta distancia, sí, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto que sí. Recién mandé un mensaje para Virasoro, que me había pedido un programa de radio. Mensajito por el Día del Chamamé. Claro. Y así la gente nos repartimos, ¿viste? Para acompañarlos. Bueno, gracias a las dos por compartir este tiempo con nosotros. A ustedes. Por favor, un gusto. Señoras y señores, muchísimas gracias, las hermanas Vera. Naste y yo sin ser tanto temer. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció y te casaste interesada no con el hombre